en estos días. Uno de ellos fue el pastor Wang Min, quien pasó más de 20 años en prisión por no negarse a comprometer su fe y su llamado y a seguir predicando la palabra de Dios. Mientras el hombre de Dios sufría en soledad, los creyentes de su iglesia, aunque vigilados, se turnaban de manera secreta para llevarle comida, las envolvían dentro de las telas, mandaban mensajes ocultos en ciertos pedazos de la Biblia en hojas rotas. Hasta algunos solieron arriesgar su vida solo para saludarlo a distancia y dejar al menos un mensaje de consolación. Se cuenta de una mujer de su iglesia que fue arrestada por dejar flores a este pastor con una nota que decía: nos mantenemos firmes en la fe, te amamos en Cristo, así que mantente firme. ¿Qué tipo de amor consoló a este pastor en sus aguas tan difíciles de pasar? Cuando miramos la palabra de Dios en el libro de Tito capítulo 3, este tipo de amor es expuesta para nosotros. Y es tan importante que estas últimas palabras, el saludo final, contenga este mensaje. La Biblia dice, el verso 15, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. El apóstol Pablo no está terminando esta epístola a su amado hijo en la fe con palabras de amargura, de rencor, de quejas, sino simplemente resume todo el mensaje que hasta este momento hemos predicado con tanto esmero, con sencillas palabras. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos que se encuentran en la isla de Creta, yo quiero que sepa el pastor Tito, los ancianos que están con él, en las diferentes iglesias en Creta, que hay un grupo de hermanos acá que están conmigo, que los amamos a ustedes, y quiero que sepan que estamos con ustedes, y al mismo tiempo quiero que reciban nuestro aprecio, porque nosotros también tenemos esta verdad que es recíproca. Ustedes también nos aman, no solamente nosotros le amamos, sino ustedes también nos aman. No dice saluda a los que nos odian, no dice saluda a los que están en contra de nosotros, no dice saluda a los que están por interés con nosotros, no dice saluda a los que nos guardan rencor, a los que desean nuestro mal, sino dice saludan a los que nos aman en la fe. Y doy gracias al Señor porque este amor es un amor incondicional. Aunque la palabra aquí es filio, es un amor que pertenece de un padre hacia un hijo, un amor entre hermanos en el Señor. La verdad que es más profundo porque viene al final de la carta. ¿Por qué el mensaje ve al final? Como pastor en los años que estoy predicando las escrituras y aconsejando y buscando consejo, y usted mismo debe estar cuenta cuando uno conversa con alguna persona en ciertas circunstancias, primero empiezan las palabras, algunos dan vuelta al asunto y las últimas palabras casi siempre son las más importantes, es lo que quería decir o a lo que quería llegar. Si ponemos eso en este sentido, estas palabras finales son importantes. Si todo lo que hemos visto tiene un sentido evangelístico en cuanto a la gracia del Señor, pero estas palabras anteriores tienen que llegar a algo, tienen que ser selladas de alguna forma, y el apóstol pasó tiempo hablando capítulo 1, capítulo 2, para al final decirnos al capítulo 3, el sello de una iglesia saludable es el amor que se tienen entre ellos, los miembros de la iglesia y los que decimos servir al Señor, expandiendo el reino de nuestro Dios. Y este amor no es producto solamente de algo intencional, no es solamente producto de nuestra voluntad, no solo es producto porque me ama, yo le amo, es recíproco, no, es producto de la obra de la gracia de nuestro Dios, es la obra del Espíritu Santo. Este amor que este hermano tiene hacia Tito y de Tito hacia él, este amor de Pablo, los hermanos de las iglesias en Creta, y el amor de los hermanos de la iglesia en Creta hacia Pablo y a los que están con él, es obra sobrenatural. Es un amor que describe 1 Corintios 13. Es un amor que no busca lo suyo, un amor que nos irrita, un amor que no guarda rencor, un amor que no se envanece, un amor que permanece, que todo lo puede, que todo lo soporta. Es un amor que proviene del Señor. Es un amor no solamente basado en sentimientos, sino es un amor teológico, es un amor doctrinal. Estos saben cómo amar porque ellos han visto la forma en que Cristo Jesús les amó primero. En el libro de Tito, en el capítulo 3, la palabra nos mostró en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad
de Dios nuestro Salvador y su amor. La palabra ágape también es interesante aquí, pero también es fileo, la misma palabra que está aquí. Ese amor expresado de Cristo, ese amor divino mostrado por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Allí congrúan la bondad. De ahí está el amor del Señor, está la misericordia del Señor. Todo esto de la gracia del Señor manifiesta en la persona preciosa de Cristo Jesús. Estos hermanos entienden ese amor, y en ese amor ellos se aman, se unen. Es la base de una verdadera comunión entre nosotros. Es la base de una comunión con nosotros y otro grupo de hermanos que están estableciendo otras iglesias hasta lo último de la tierra. Ese amor que se tienen es la base de las familias que están en la iglesia. Nosotros no podemos tener una iglesia fuerte y saludable si no tenemos familias fuertes y saludables. El núcleo de la sociedad es la familia, pero el núcleo de nuestra iglesia es igual, es la familia. Si el mundo destruye la familia desde su concepto, no, 2 hombres, 2 mujeres, todo lo que tú quieras, 2 papás, 2 mamás, y todas las series y las películas y las redes sociales propagan todo eso. Incluso se ha normalizado en las escuelas enseñar este tipo de familias. En el Perú está haciéndose normal. Si destruyes a la familia desde su concepto, entonces estás destruyendo los propósitos del Señor para la sociedad. La iglesia debe ser el bastión. Nosotros amamos la familia. Nosotros queremos establecer buenas familias. Y a los que se han casado en el Señor, les animamos a que sigan creciendo en la gracia del Señor. Tengan hijos. Amamos las familias. Pero estas familias tienen que ser fuertes y saludables, teniendo como base un amor genuino, un amor real. ¿Qué tendríamos delante de nosotros? Una iglesia linda y codiciable cuando habría un padre que es amante de sus hijos, unos hijos que es amante de su padre, y un esposo amante de su esposa, y una esposa amante de su esposo en el amor del Señor. Jóvenes que crezcan y bajo la palabra de Dios se establezcan su matrimonio en el tiempo, con la persona correcta, en el método correcto, pero la unión correcta, en un amor bíblico, en un amor incondicional que viene de parte de Dios. Y este amor solo uno lo puede experimentar si ha sido amado por Cristo Jesús. Si usted no conoce el amor de Cristo, usted no va a poder amar. Puede amar de una forma filial hasta cierto punto, como un padre ama a un hijo. Hace poco estaba escuchando la historia de un hombre con un historial bastante impresionante en cuanto a crimen. Un hombre que mató de manera serial a varias mujeres allí en México, y grabaron la conversación entre él y su mamá. El respeto que él tenía por su mamá y el aprecio que él incluso tenía por su mamá era sorprendente, a pesar de todo. Este hombre que mató a muchas mujeres, las descuartizó, hizo de su patio un cementerio de cuerpos. Lo que han podido contar las autoridades, promedio de 10, pero dice que hay más. A pesar de todo lo que él tenía y el rechazo que tenía, el odio que tenía, todo lo que hizo, aún a pesar de eso tenía cierta consideración a su mamá. Usted podría tener hasta cierto amor filial, pero si no tiene el amor de Dios, la vida suya, su hogar es totalmente vacía. En Efesios 5 Dios dice al hombre: amad a vuestra mujer. Dios dice, es un mandato. Ama a vuestra mujer, más que un sentimiento, es una ordenanza, porque involucra voluntad. El amor del Señor hacia nosotros fue incondicional. ¿Merecía usted ser amado por el Señor? ¿Merecía que Cristo derrame su sangre por usted? No, nosotros pecadores, desobedientes, mentirosos, fornicarios, adúlteros, borrachos, hipócritas, nos apartamos del Señor. Pero sin embargo, en la gracia del Señor, Él nos amó, incluso con un amor antes de la fundación del universo. Y lo mostró con Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Por eso dijo la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y que quienes hemos alcanzado ese amor, aquellos que hemos podido mirar a Cristo y creer en Él, en esa sangre preciosa. Si usted no ha disfrutado de ese amor, aunque esté manifiesto a todos, usted nunca tendrá una familia saludable. Porque hay pleitos y contiendas en el hogar, porque no hay un verdadero amor, porque hay pecado, hay alguien orgulloso, hay alguien egoísta, hay alguien que solo busca lo suyo.
porque no ama, porque no ha nacido de nuevo, porque no ha sido amado como el Señor quiere que Él sea amado, entendiendo bíblicamente, teológicamente, doctrinalmente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, sacrificándose, siendo ese perfecto sacrificio expiatorio por nosotros, derramando su sangre, y eso satisfizo la ira de Dios, porque la ira de Dios debería venir sobre nosotros. Así que la palabra de Dios vuelve al libro de Tito capítulo 3 y las escrituras dicen: saluda a aquellos que nos aman en la fe. Por eso es importante notar las últimas palabras, no solo el momento donde envía esta expresión nos aman en la fe, no solo hablar de los que están involucrados, de los que se expresa que se aman en la fe, sino la importancia, hermano mío, de estas últimas palabras: en la fe, en la fe. En la fe. Es importante porque no es en nosotros, no es en el mundo, no es nuestros intereses, sino en Cristo Jesús. Es en la fe, en la vida de la iglesia, en la nueva vida de Cristo Jesús. Saluda a los que nos aman en la fe. Entonces, mirando a la luz de las Escrituras, ¿qué espera el Señor de la iglesia al final? En el libro de Tito capítulo 1 hemos visto que el Señor espera que tengamos una iglesia saludable. La Biblia dice en el libro de Tito en el capítulo 1, el verso 13, para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia está enferma, las familias están enfermas, el testimonio está enfermo y también la comunión está enferma. Hay pleitos y contiendas. Las iglesias están enfermas, las familias están enfermas. El entorno de la isla de Creta en el año 60 después de Cristo, tan vil, tan perverso, inmoral, idólatra, violento, está dentro de las iglesias. Hay falsos maestros predicando cualquier mensaje fuera de la palabra de nuestro Dios. Fábulas, mandamientos de hombre, filosofías, habladores de vanidades, van de casa en casa y están trayendo malas prácticas. Por eso el Señor dice: vuelve a la palabra de Dios. Y para eso necesitamos que la iglesia sea saludable. No solamente tiene que ver con algo limpio o puro, sino con algo fuerte. Dios espera que la iglesia del Señor no sea paralítica, no sea una iglesia mediocre, no sea una iglesia tibia, no sea una iglesia muerta, no sea una iglesia fría, sino sea una iglesia saludable, pura, limpia, para la gloria y honra de nuestro Dios, pero también fuerte. He estado viendo y siguiendo a algunos hermanos con los años, he visto la transformación de iglesias de hace 10 años a este tiempo. El 2015, hermanos que llegaban, cantaban himnos, se abría la palabra de Dios y se ponía el énfasis en las escrituras, tenían un púlpito y amamos los púlpitos así. Tú chancas el del vidrio y se rompe. Un día estaba predicando en una iglesia con su púlpito de vidrio y chanquea así: hijo pastor, cuidado, no se vaya a romper. No me gusta, mejor así. Pero cambiaron mucho. Estaba siguiendo el último culto que tuvieron y tengo algunos amigos ahí. Y ya no había el púlpito. ¿Qué pasó con el púlpito? No, ya no está de moda el púlpito, pastor. Ahora tenemos una mesita. ¿Y qué pasó con los himnos y todo eso? No, ahora tenemos cantantes, niñas bonitas adelante, cada uno con su micrófono, el pastor les dirige adelante, y luces y música y cristiana, pero con rock, con todos los otros géneros. Y casi 40 minutos de ello y solamente unos 20 minutos de un mensaje breve y corto que casi ni tiene que ver con las escrituras, sino más bien de ánimo a las personas. Casi el énfasis es: tú puedes, tú eres un gran hermano, en ti está el Señor, tú puedes conquistar el mundo. Hey, ya no se habla del pecado, ya no se habla del infierno. ¿Por qué razón? Cuando entras con una mala enseñanza, tendrás malas prácticas en la iglesia por culpa de los malos líderes que están ahí. Entonces Dios en el libro de Tito dice: vamos a arreglar este asunto, Tito, por esta causa te dejé. Y el apóstol Pablo dice: establece ancianos, corrige lo deficiente en Tito capítulo 1 y pon líderes sanos en la fe, que sean irreprensibles ellos y sus familias. Si tienes un liderazgo saludable en la fe, obviamente, hermanos, no somos perfectos, ninguno de nosotros es perfecto. Es un privilegio servir al Señor. No lo merecemos, es un privilegio, pero el Señor tiene sus estándares. Luego traslada eso en el libro de Tito capítulo 2 a este grupo de hermanos para que no solo el pastor, los ancianos, los diáconos sean irreprensibles y piadosos, sanos en la fe, sino que también
cada hermano de la iglesia, desde la persona mayor, de la mujer mayor, del hombre mayor, hasta el joven y la señorita, deben tener el mismo testimonio, deben ser sanos en la fe, deben ser hombres piadosos, jóvenes piadosos, mujeres piadosas, ancianos y ancianas piadosas, porque es lo que produce. Si tienes ancianos, si tienes hermanos predicando la palabra de Dios, por eso se llama sana doctrina, por el resultado, porque produce hermanos sanos en la fe, entonces tendrás una congregación que ama al Señor y crecerá saludable. Y en el libro de Tito capítulo 3, la piedad se traslada a toda la iglesia. Así que si tienes líderes sanos en la fe, tienes miembros sanos en la fe, tendrás una iglesia con un buen testimonio delante de dos tipos de, digamos, espectadores. El primer espectador es el mundo de afuera, son las autoridades, la sociedad en sí. Tienes un buen testimonio, cumples el propósito de mostrar cosas buenas y útiles a los hombres, porque predicas el evangelio con tu vida. Pero la última parte está del verso 12 hasta el verso 15. Tienes el otro grupo de espectadores, líderes saludables, tienes una iglesia saludable, hermanos saludables, tienes un buen testimonio, un testimonio bíblico saludable ante la sociedad, ante los hombres. También lo debes tener ante los que aman al Señor. Es más, el primer juez es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, que Él es el que está a cargo de sus iglesias. Él tiene ojos de fuego y Él pone a prueba el corazón del pastor y de los hermanos con las palabras en cada mensaje a cada iglesia en los 7 lugares de Asia. Yo conozco tus obras. Él valora la iglesia. Podemos nosotros impresionar a algunos, pero la valoración que nos importa es la que viene del Señor. Yo te conozco, yo sé quién eres, yo conozco tus obras. Entonces, pero también Dios en su gracia nos permite mirar entre nosotros mismos nuestra vida en el Señor. Y aquí envía un grupo de varones que predican la palabra de Dios, que establecen iglesias en el Señor, que también tienen una valoración hacia la iglesia. Nosotros tenemos un testimonio ante aquellos hombres que predican la palabra de Dios. Esta iglesia tiene el privilegio de apoyar a más de 10, 11 o 12 obreros en muchos lugares de nuestro país y otros afuera. Ellos tienen un testimonio de nosotros. ¿Y cuál es el testimonio? Volviendo al mensaje, ¿qué debemos mostrar? Un verdadero amor en Cristo Jesús. Saluda a los que nos aman en la fe. Por lo tanto, hermano mío, ¿qué es lo que espera del Señor de la iglesia? Al final de esta epístola, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere que quede en la mente de nosotros? Normalmente cuando uno predica, siempre queda la introducción, algo del cuerpo, y cuando decimos para concluir, todos nos despertamos y queda la última parte. El apóstol Pablo está poniendo el énfasis al final. Yo quiero que ustedes sepan que todo este propósito es para que se siga expandiendo el reino de Dios, porque hay amor entre nosotros. Aman a los que están estableciendo iglesias, aman a los que están predicando la palabra de Dios. Todo esto te conduce a seguir apoyando a los hermanos y a las iglesias, estableciendo iglesias hasta lo último de la tierra. Saluda a los que nos aman en la fe. Así que nuestro mensaje esta noche, como la vez pasada, es este. Dios espera que la iglesia del Señor ame a los que están predicando la palabra del Señor. Esa debe ser nuestra relación. Si nosotros fuéramos líderes responsables de muchas congregaciones, como el apóstol Pablo lo fue contra ellos, hacia ellos haríamos y diríamos muchas palabras, pero el apóstol Pablo lo hizo breve. Dijo: solamente quiero que ellos aprendan a amarnos, puedan crecer en ese amor, puedan mostrar ese amor. Así que, como una iglesia local mantiene esta responsabilidad bíblica de amar sinceramente a los varones que predican la palabra de Dios, y lo podemos llevar a cada área de nuestras vidas. ¿Cómo se evidencia este amor? ¿Cómo se evidencia este amor? Si lo llevamos a nivel familiar, Dios espera que los que están en este hogar se amen, pero ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo se aman? De esto se trata nuestro mensaje. Así que estos principios van a servir, hermano, para cada área de nuestra vida, especialmente para las familias en el Señor. Como iglesia tenemos la responsabilidad de amar a los que predican la palabra de Dios. Dios dice: saluda a los que nos aman en la fe. Gracias al Señor como ellos. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de amarnos entre nosotros, amarnos entre hermanos y amarnos dentro de nuestro hogar. Hermano, este es el propósito, según el libro de 1 Timoteo capítulo 1, este es el propósito de la palabra del
del Señor. Podemos decir que predicamos, podemos decir que entendemos, podemos decir que estamos años en la iglesia, pero el propósito de este mandamiento en el capítulo 1 del libro de 1 de Timoteo es mostrar un amor real, no fingido. Que venga, obviamente como fruto del Espíritu Santo, es el propósito. Si alguien llega por primera vez y nos ve en pleitos, contiendas, rencilla, rechazo, menosprecio, todo nuestro mensaje es vano. Lo que debe evidenciar que nuestra iglesia es una iglesia de la sana doctrina es el amor que decimos tener entre nosotros. Si usted está predicando a otro el evangelio, ¿qué debe mostrar? Que usted ama a su esposo o a su esposa, a sus hijos. ¿Cómo va a predicar el evangelio si vive en un mundo de pleitos y contiendas, de rencores, de amarguras, de gritería y violencia? No se puede. Nuestro primer llamado es amarnos. Dios dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento el Señor lo puso también, dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta demanda de nuestro Dios no solamente es una orden, es una gran evidencia de que somos verdaderos creyentes. Si somos del Señor, nos vamos a amar. No nos vamos a vivir en rencor, en amargura, en contiendas. Vamos a aprender a amarnos. Primera de Juan capítulo 3, lea todo el contexto. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, la Biblia dice no es de Dios. Y te muestra el ejemplo de Caín, que mató a su hermano. Y la Biblia dice no como Caín, no como Caín, que mató a su hermano. Oh, hermano mío, vuelva a la palabra de nuestro Dios. Y estamos aprendiendo esta noche entonces ¿cómo nosotros podemos amar a los siervos del Señor? ¿Cómo nosotros podemos amarnos entre la iglesia, entre hermanos? ¿Cómo podemos nosotros amarnos en nuestro hogar? Permíteme mostrarle 3 grandes principios que evidencian un amor genuino. Vamos a la palabra de nuestro Dios y veamos la primera de estas verdades. Mire, si decimos amar, ¿qué debemos hacer? Si decimos amar, ¿qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Este verdadero amor. Libro de Tito capítulo 3 verso 12 dice: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí determinado pasar el invierno. Subraya esto, hermano: envía a ti y luego tú ven a mí. Y el versículo 15 que hemos leído dice: todos los que están conmigo te saludan. ¿Qué es lo primero que evidencia que nos amamos en el Señor? Que nos amamos dentro de nuestro hogar. ¿Qué evidencia que amamos a los predicadores de la palabra del Señor? ¿Qué evidencia? Que estamos cultivando una comunión sincera con ellos. No podemos decir nosotros que amamos si no hay una verdadera comunión. Mira el libro de Tito capítulo 3, el verso 10 dice: al hombre que causa divisiones, no importa la causa, aunque podría tener razón en algunas áreas, pero alguien que está haciendo una iglesia dentro de la propia iglesia, dile una vez, adviértele, otra vez adviértele y luego deséchalo, disciplínalo. Se acabó el asunto. Es un serio problema para la iglesia. Porque ¿qué es lo que está buscando el Señor? Está buscando una verdadera comunión entre nosotros. El apóstol Pablo disfrutaba de una comunión. Cuando hablamos de comunión en la Biblia, la palabra en sí evidencia que pertenezco a algo, algo me pertenece, doy algo y recibo algo. De ahí viene la palabra koinonía. Entonces, cuando hablamos de comunión, por ejemplo, 1 Juan capítulo 1, verso 1 y verso 7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, que dice, en consecuencia tenemos comunión. Amamos la comunión, amamos pertenecer a algo, amamos servir para algo. Por eso estamos reunidos en la iglesia. Gracias a Dios por la estructura, pero esto no es la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes que están unidos por Cristo Jesús, y ellos tienen comunión en Cristo porque aman la luz, han sido amados por Él. Ellos aman y se aman. ¿Por qué razón, hermano mío? Porque el Espíritu de Dios está en ellos. Tiene un mismo espíritu, tiene un mismo mensaje, tenemos una misma cabeza, tenemos una misma palabra, y Dios espera una unidad perfecta, una unión en Él, una misma forma de pensar, unanimidad, y estar completamente unidos porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Dios espera unión, Dios espera unanimidad, Dios espera unidad. Somos uno mismo. Entonces, lo que Dios dice, como creyentes ustedes se aman, y que produce unidad en la iglesia. Por lo tanto, el versículo 11 de Tito 3 dice: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No importa cuánto tiempo está en la iglesia, no importa cuánto dice
dice conocer, pero si está causando división en el cuerpo del Señor, está menospreciando la cabeza que es Cristo, la palabra que se predica, la obra del Espíritu Santo, la sangre preciosa de Cristo. El hombre está pervertido y la palabra de Dios dice va a ser condenado por su propio juicio. Va a ser evidente la obra. No busca edificar, busca destruir. Busca lo suyo propio. Ahora el Señor dice, si nos amamos entre nosotros, si nos amamos entre nosotros y si amamos a los siervos del Señor y si nos amamos dentro de nuestro hogar, ¿qué vamos a cultivar? Una verdadera comunión, una verdadera unidad. Vamos a unirnos en el Señor, vamos a unificarnos en el Señor, vamos a tener un mismo parecer en el Señor. ¿Por qué razón? Pablo tenía esa comunión tan íntima con su amado hijo en la fe llamado Tito. Y a este mismo tiempo Tito tenía una buena comunión con Artemas y Tíquico. Luego el verso 13 habla de otro varón, Zenas, intérprete de la ley. Luego el verso 13 habla de otro predicador que se llama Apolos. Y el verso 15 habla de muchos más que están con él. Muchos tenemos la idea que el gran apóstol Pablo hizo todo. No. Pablo formaba parte de un grupo de hermanos que iban a predicar la palabra del Señor. Su trabajo no era individual, no era un hombre que se encargaba de cualquier asunto. Se está quemando la iglesia. Bueno, voy con mi gran balde de agua y voy a apagar los incendios en todos lados. No. Él salió bajo la autoridad de una iglesia. Fue acompañado por otro predicador de la palabra del Señor. Y había hermanos a los que él establecía un lugar a otro lado. Todo dentro de la autoridad de la iglesia del Señor. Él no era solo. La gloria no es a Pablo, la gloria sea al Señor, pero la gloria está en un cuerpo bien nutrido, en un cuerpo firme en el Señor, todos asidos de la cabeza que es Cristo Jesús, y tenemos una verdadera comunión. Miren, empecemos desde el núcleo de nuestras familias, desde el papá y la mamá, la relación que ellos tienen. Si se dicen amar, deben tener una buena comunión. No puede haber una familia en constante pleito y contienda. El día de ayer con algunos hermanos estábamos hablando acerca de por qué hay niños con tantos problemas en desobediencia, en rebeldía, en violencia. Si usted ve la palabra del Señor, la relación que tienen los padres son sumamente importantes. Eso va a formar su carácter en un 80-90%. Porque este niño, ¿cómo va a aprender a amar? ¿Dónde va a aprender a amar? ¿En la televisión? Algunos de ustedes están dando toda la responsabilidad a la iglesia. Por si acaso, nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios, pero usted es el pastor de su familia. Si este niño quiere aprender a amar, ¿dónde va a aprender? En la relación que papá y mamá tienen. Si ven a papá y mamá discutiendo, peleando, enojándose, está bien, somos diferentes, pero hay formas. Si ves a papá enojado, ella enojada, no se hablan. Vuelan las cosas, platos por aquí, platos por allá, gritos, enojos, golpes. Pobres niños. Estos padres son crueles. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? Amar. No hay una verdadera comunión entre ustedes. ¿Cómo esperas que estos hijos crezcan en amor? ¿Dónde van a aprender ellos a perdonar? ¿De quién van a aprender? Tienen que aprender de papá y mamá. ¿Dónde van a aprender ellos a vivir en santidad? En temor al Señor, de la relación que ellos tienen. Si tienes un padre adúltero, lleno de pornografía, un esposo infiel mirando a otras mujeres, le va muy bien con las mujeres su trabajo, pero no puede amar a su esposa en casa con la que prometió estar hasta el final. ¿Qué esperas de ese niño? En potencia va a ser un adúltero, un mujeriego como tú lo eres. Si tienes a una mamá que no sabe respetar a su esposo, ¿cómo vas a enseñar respeto a este niño? No tiene ninguna figura de autoridad. Si tienes una mujer gritando, hablando groserías, ¿qué esperas del pobre niño? La expresión del amor bíblico, empezando de nuestro hogar, evidencia que cultivamos una verdadera relación en Cristo Jesús, entre nosotros. En el caso de este varón en el Señor, evidencia algo. Él tiene una comunión especial con Tíquico, con Artemas, con el apóstol Pablo. Se ama en el Señor. El trabajo nuestro es amar a los nuestros, teniendo una relación especial, una verdadera comunión en Cristo. El trabajo de una iglesia saludable entre los hermanos, debe haber un amor real, y por eso debe haber una verdadera comunión entre nosotros.
fuera de nuestras imperfecciones. Hermana, una noticia: el varón que tienes al lado no es perfecto. Y hermano, una noticia: la mujer que está a tu lado, créelo o no, no es perfecto. Aunque Mario dijo, no, yo sí soy el hombre perfecto. No, yo dudo, pero preguntamos a la hermana Lea. Pregúntale a mi esposa, yo tampoco soy perfecto. Ninguno de ustedes lo es. Hermano, una noticia: no soy perfecto, créelo o no. Y también una noticia, hermano: usted no es perfecto, no es perfecto. Podemos ver los errores, las faltas, el pecado. No lo es. Pero sí el Señor espera que nos amemos en Él y cultivemos una verdadera comunión entre nosotros. ¿Y de qué forma este varón del Señor nos enseña a cultivar una comunión? Porque la comunión de nuestra iglesia también debe ser manifiesta, promovida con los siervos que predican la palabra de Dios. Si decimos amarlos, entonces debe haber una relación estrecha, íntima, real con ellos. Cristo Jesús, Él vino a establecer su iglesia. ¿Y qué buscó? Y en su gran mandamiento, en su gran comisión, nos evidencia. Él nos dice, por tanto, id y haced discípulos. El énfasis de la gran comisión está en hacer discípulos. No solamente por ahí repartir propaganda en cualquier lado, debajo de la puerta. Esta mañana tocaron la puerta temprano de la iglesia y dije, aló. Y era un grupo: somos de los testigos de Jehová. Estamos, y dije, bueno, es una iglesia bautista. Soy el pastor de la iglesia. Y se colgó y se fue. Es difícil tener una comunión si no vamos a la palabra de Dios y a la verdad. Pero la comunión que debe existir entre ustedes debe ser una relación íntima y estrecha en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Hizo discípulos. Es lo que hizo. Toma tiempo, no solo es en un momento. Tú tienes que, en la gracia del Señor, hacer discípulos. O sea, el Cristo que está en ti debe habitar en otro, y tienes que enseñar la palabra de Dios para que crezca en el Señor. Tú tienes que reproducirte en otro, debes poner tu estilo de vida en Cristo en la vida de otro. Toma años, toma tiempo, es el trabajo hacer discípulos. Cristo estableció discípulos, dejó este grupo de hermanos, y para establecer discípulos cultivó una relación íntima y estrecha. Cristo es el perfecto hombre, el perfecto ejemplo, es nuestro Dios de cómo debemos amarnos. Recuerda cómo amó a Pedro aún en su traición. Recuerda, le intercedió por él. ¿Cómo habrá sido? Yo trato de imaginar ese momento cuando Pedro negó por última vez al Señor. El gallo cantó, e inmediatamente los ojos de Cristo fueron hacia Pedro, y Pedro miró los ojos del Señor. ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá visto? Probablemente uno diría, si me negaran a mí, yo miraría con amargura, con odio, con rencor, con el deseo que se muera. Hay algunos que viven así en su hogar. Aquí vivimos así en la iglesia, y se nota la ventana, el alma suya sale por su mirada. Se nota el odio, la amargura, el rencor, el menosprecio. Por eso la Biblia, una de las cosas número uno que odia en Proverbios 6 es los ojos altivos. Número uno, los ojos altivos, porque se nota, es evidente. Entonces, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, el Señor nos está diciendo, debe haber esta relación especial de la forma que Cristo hizo hacia sus discípulos. Y aquí, en este contexto, esta relación que hubo, esta comunión íntima que hubo en el libro de Tito capítulo 3, mire la palabra de Dios, dice: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico. De Artemas no sabemos absolutamente nada, solo que está aquí en Tito 3:12, nada más. De Tíquico ya hemos hablado, era un pastor, amado hermano en el Señor, ha estado con el apóstol Pablo, entregó la carta a Colosa, también probablemente entregó la carta a Éfeso. Según la palabra de Dios, es amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. Tiene por delante del apóstol Pablo un gran historial, un buen hermano en el Señor. De Artemas no sabemos nada, de Tíquico hay más en la palabra de Dios. No importa, Tíquico era más famoso, Artemas no se sabe mucho de él, pero ambos, ninguno es mayor por sus títulos, por sus grados, por sus logros. No, yo soy el gran hombre que llevé la carta a Colosa. Imagina, yo tuve en mis manos el original y llevé la carta a Colosa. Yo fui el primero que la leí. Yo llevé la carta a Éfeso. ¿Puedes creer el mensaje de Efesios? Por primera vez fui el primer creyente en entender y leer todo esto. No importa. Ambos tenían que aprender algo. Somos siervos de Dios. No hay grandes siervos. El único grande es el Señor. Estamos estudiando con los jóvenes el libro de Juan, y la Biblia dijo bien claro de Juan: no era la luz. Él no es la luz. Y lo primero que hizo Juan es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego dijo: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Yo no soy el Salvador, yo no soy el gran erudito, yo no soy el gran maestro, yo no soy el gran profeta. Solo soy un instrumento para la gloria del Señor, nada más. Soy la voz de uno que clama en el desierto, en Juan 1:19.
Entonces, si nosotros vamos a tener una verdadera comunión entre nosotros, tenemos que aprender a ubicarnos. Cada uno tiene su lugar. Pero no conocemos Artemas, pero Dios los puso ahí. Amamos más a Tíquico, mira su gran testimonio, pero igual, o Artemas o a Tíquico son siervos del Señor. El grande en todo es el Señor. No hay grandes hombres. Cuando Dios resalta un nombre en la palabra del Señor, y lo vamos a ver el domingo, más tuvo hombre de Dios, no resalta sus estudios, no resalta su gran experiencia, no su gran carrera, simplemente de lo que huye, de lo que sigue, de lo que pelea, la buena batalla de la fe, y en lo que se mantiene fiel. Cuando volvemos a la palabra de Dios, y vamos a estar estudiando, Dios mediante después de esto, el libro de Efesios, ¿qué resalta el Señor de un hombre en el libro de Efesios, de un creyente que viva por la gloria de Dios? Cuando ves la vida de Juan, no hubo hombre más grande que él, es el profeta más grande. Menciona cualquier el Antiguo Testamento, Moisés, Juan el Bautista fue más grande. Wow, Daniel fue más grande. No escribió muchos libros, no una gran universidad, no estudió un gran seminario, no tuvo grandes maestros, pero fue el más grande. ¿Por qué? Porque vivió para la gloria de Dios. Soy un instrumento más. Si queremos nosotros cultivar una verdadera relación con los siervos del Señor, nosotros amamos a los que Dios ha establecido, a los que Dios va a predicar. No importa Artemas, no importa Tíquico. Aquí hay una comunión en el ministerio. ¿Qué va a hacer Artemas y qué va a hacer Tíquico? Bueno, van a tomar temporalmente el lugar de Tito. Tito tiene que ir hacia donde se encuentra Pablo. Y Tito no está diciendo, caramba, este Artemas va a ser un problema. O Tíquico, ay, Tíquico me va a robar a la gente. No está diciendo eso. Porque conoce el corazón. No está estableciendo los falsos maestros de Tito capítulo 1, ni al que causa división, sino a hombres que aman al Señor. Hermano, cada uno de nosotros nos vamos a gozar una verdadera comunión cuando nos mantenemos en nuestro lugar en el ministerio. Si ustedes ven los instrumentos aquí, no todos están tocando la misma parte en la música. Hay uno que hace el ritmo, hay otro que hace la melodía, otro hace el tenor, otro hace el bajo, el otro hace el alto. Pero nadie está quejando. Todos queremos ser melodía, queremos ser el primer violín, queremos ser la gran flauta que brilla de Aarón. Qué lindo, ¿no es cierto? El otro está mirando, ¿verdad? Sobre todo de gracia admirable. Pero cada uno tiene que hacer su parte. ¿Y por qué? Porque Dios lo puso así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe por qué no hay comunión en su hogar? Porque él no sabe su rol, ella no sabe su rol. Los chicos toman el rol de los padres, la autoridad está en los niños, en los hijos. Hijito, ¿qué quieres comer? Cuando yo era niño yo no tenía esa opción. No, come lo que hay. Y si no, muere de hambre. Bueno, para mejor morir de hambre, mejor vamos a comer lo que hay. Pero el punto aquí, ¿por qué hay caos y desorden? ¿Por qué no hay verdadero amor? ¿Por qué no hay orden? El trabajo del varón es amar a su mujer y su trabajo es gobernar su hogar en amor. El trabajo de la mujer, según la Biblia, en Efesios 5, 1-3, es respetar a su esposo, es la ayuda idónea. No ser sometida, no vivir en servidumbre, es muy diferente. Es más, hermano, si tú quieres a una mujer que te respete, ámala de la forma que Dios quiere que la ames. Gobierna como el Señor, no como César. Y tendrás en consecuencia hijos que crezcan en obediencia y en temor al Señor. Si no está el asunto claro, si nadie sabe lo que tiene que hacer, cuando ella quiere hacer el trabajo de él y él quiere hacer el trabajo de ella y los niños usurpan la autoridad de los padres, es caos, no hay comunión. Si debe haber comunión, entonces debe haber una comunión en cada uno. Hablando del ministerio, cada uno en su lugar. Hablando de nuestra iglesia, cada uno en su lugar. Hablando del hogar, cada uno en su lugar. ¿Sabe cuándo se rompió la comunión entre Adán y Eva? El día de que Eva escuchó el mensaje de la serpiente, cuando cuestionó la Biblia, cuando argumentó contra la Biblia, cuando negó la Biblia para que esta mujer ¿qué? No sea la mujer para la cual fue creada, no sea la hija de Dios por la cual fue creada, sino sea diferente. Ella quería, le puso Satanás el veneno en su corazón, sé como Dios, sé como Dios. Cuando uno pierde la perspectiva bíblica por la cual ha sido establecida y usurpa el rol, ese mismo mensaje a través de estos días con la mujer empoderada, la mujer empoderada. Mira la desgracia que has traído. ¿Cómo te fue con tu matrimonio? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Cada vez que uno sale del propósito del Señor hay caos, no hay comunión.
Si nosotros, ¿sabe por qué? Satanás es el que se eleva siempre y es ese espíritu que eleva siempre. No me gusta mi lugar, no me gusta donde estoy, yo debería estar. Y como no estoy, entonces voy a buscar mi gente y voy a hacer mi propia iglesia. Entonces hay problemas. Ahora, nota la palabra de Dios, dice en el verso 12, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Había 9 ciudades que se llaman Nicópolis. Básicamente Nicópolis es la ciudad de la victoria. Probablemente Nicópolis de Espiro, porque ahí he determinado pasar el invierno. Y quiero que notes algo más en la palabra de nuestro Dios esta noche aquí. No soy una comunión en el ministerio, cuando cada uno está en su lugar, sino hay una comunión familiar. Para Pablo, Tito era tan especial, era su hijo en la fe. Mire, hermano, hay una relación especial. Usted puede amar a muchos niños, sus sobrinos, amén, pero no los ama como ama a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted los trajo al mundo con sacrificio, con esfuerzo, los crió, es otro sacrificio, y un día, ¿qué no, hermano? Hay una gran novedad, tienes que dejarlos ir, tienen que salir de casa, tienen que establecer su propio hogar. Y aquí a los jóvenes de nuestra iglesia están sumamente advertidos: si se casan, ay de ti si vas a la casa de tu suegro, o a la casa de tu padre, o a la casa de... No. Dejará el hombre a su padre y a su madre, porque es un nombre del Señor. Ahora, pero hay una relación íntima, especial, de un padre hacia un hijo. Y es aún más especial en esta relación que tiene, porque es su padre en el Señor, es su padre en la fe. Y le está diciendo, viene el invierno. Es un tiempo para pensar, es un tiempo para planificar nuestro siguiente movimiento. Probablemente vamos a ir a Roma y de ahí vamos a ir a España. Pero es un tiempo de soledad, es un tiempo. Al mismo tiempo el apóstol Pablo está al final de sus días. Es más, después de esto va a escribir 1 y 2 de Timoteo, y el hombre de Dios parte a la presencia del Señor. A Timoteo le dijo, apresúrate a venir pronto porque estoy a punto de ser sacrificado. El invierno está en la vida también del apóstol Pablo. En nuestra vida hay lindas etapas. Qué lindo es la juventud. Mira los jóvenes, qué hermosos, qué bellos en su primavera, en el verano. Pero llega está hablando con unos hermanos nuestros ya ancianos en el Señor, pero ya estamos, pastor, de otoño, estamos a invierno. Estamos en una edad ya donde el Señor dice que ya deberíamos partir a su presencia. Ya no están las fuerzas, ya no está el vigor. Eclesiastés 12 describe la conducta de un hombre anciano. Ya perdió la fuerza, ya perdió el vigor, ya perdió la fortaleza, ya perdió esa belleza. Está hablando humanamente ya en su ocaso. El apóstol Pablo está en lo mismo, está a punto de partir la presencia del Señor. Y aquí evidencias el amor de Tito hacia Pablo. Él pudo haber dicho, no, Pablo, pasa tú solo, quédate con Artemas, quédate con Tíquico. Pero la voluntad del Señor dijo, yo voy a estar con este hombre de Dios. He estado con él en el verano, he estado con él en el verano, en la primavera, he estado con él en el otoño. ¿Cómo no voy a estar con él en el invierno? ¿Cómo no voy a estar con él en sus momentos más difíciles, en su soledad? ¿Cómo no voy a estar con él en este tiempo especial? Nadie está navegando, pero vamos a ver lo que seguirá después. El apóstol Pablo está pensando dejar la posta a Timoteo y a Tito, porque él va a partir a la presencia de Dios, y sus amados hijos en la fe tienen que pasar un tiempo con él. ¿Sabe, hermano mío? Cuando nosotros cultivamos una verdadera comunión en el Señor, nuestra fidelidad al Señor lo evidenciamos en todo tiempo, y nuestro amor hacia los hermanos lo manifestamos en todo tiempo. ¿Sabe? Los momentos más difíciles para alguien es cuando cae, y todos podemos ser leña del árbol caído, pero el Señor nos enseña sobre las cargas. Es fácil sepultar a otros, sí, porque tú no miras la tremenda viga que está en tus ojos y duele. El propósito de la disciplina, ¿qué es? Es arrepentimiento. Si lo llevas esto a nivel familiar, los esposos que de veras se aman van a cultivar una verdadera comunión, manteniéndose en su lugar, pero soportándose y estando en todo tiempo. En todo tiempo. Estaba predicando un joven el otro día. Digo, ¿cuál es la mujer ideal para ti? Bueno, una niña alta, bonita, que me entretenga, que me sea fiel, etc. Pero es puro interés. Tú debes buscar a alguien a que Dios te diga, ámala. Y ella va a encontrar un varón que va a cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Es una forma bíblica muy diferente a la que tú estás pensando. Porque el momento que se va la belleza, se va todo lo que tú amabas, la pasión, si te unes en pasión, y si solo es pasión, se va a ir. ¿Qué pasa? Este joven tenía 20, yo le doblo más la edad y unos años más. Entonces, lo que puedes ver es que ya no eres tan bonito como hace 20 años. Ay, has doblado el peso, has doblado muchas cosas. Yeah.
con los años vemos esto, pero si no tiene un amor real va a pasar. ¿Cómo se sostienen ellos? En el Señor. No importa si es verano. Amén. Gloria al Señor. Pero ahí estamos. Buenas, en las malas, en todo tiempo vamos a estar ahí. Aún en la corrección, vamos a estar ahí. Aún si vas a levantar, vamos a estar ahí. Si vas a buscar al Señor, vamos a estar ahí. Si son los planes del Señor, vamos a estar ahí. Si se va a expandir el reino de Dios, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Ambos eran, hablaba de Zacarías y Elisa, de los padres de Juan, en todo tiempo. La palabra de Dios también dice que el hermano ama en todo tiempo. Así que puede ver la palabra de Dios. Aquí hay una comunión, cada uno en su lugar. Aquí hay una comunión en todo tiempo. Ahora, nota la palabra de nuestro Dios en esta noche, rápidamente. El libro de Tito, capítulo 3, verso 13, dice: a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, nota la Biblia que dice: encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Esta palabra encaminar es interesante. Si decimos amarnos, de verdad, entonces vamos a cultivar una verdadera comunión, cada uno en su lugar y en todo tiempo. En todo tiempo. En segundo lugar, si nosotros decimos amarnos y decimos amar a los siervos del Señor, hay siervos que ya están en su ocaso, en nuestro ministerio, igual vamos a estar ahí, vamos a pasar el invierno con ellos. Pero lo que quiero que usted note algo más, no solo vamos a cultivar una comunión íntima con ellos, sino también vamos a encaminarlos. Vamos a encaminar, no solo comunión, sino también vamos a encaminarlos. La palabra encaminar aquí es una palabra muy bonita en el Nuevo Testamento. No solo tiene que ver con dirección, sino más que nada tiene que ver con provisión. Tiene que ver con ayuda, tiene que ver con soporte, tiene que ver con apoyo. En los diferentes contextos te dan el énfasis, y en este contexto es esto. ¿Qué está pasando? Mire, Pablo está organizando todo el trabajo misionero. Artemas y Tíquico probablemente llegan a Creta, tú vienes a mí, y Zenas, intérprete, van a ir antes, necesitan que les encamines. Estos dos están yendo a predicar la palabra del Señor, están yendo a fortalecer iglesias. Tu trabajo es ayudarlos. Tu trabajo es servirles. Si nosotros somos verdaderos siervos del Señor y nos amamos, vamos a tener una linda comunión porque nos amamos. No puede decir que hay comunión entre nosotros o nos amamos en nosotros si no hay una buena relación, si no hay comunión. ¿Cómo vamos a amar si no amamos la comunión en el Señor? Pero tampoco podemos decir que nos amamos en el Señor si no sabemos servirnos, si no sabemos servirnos, si no sabemos apoyarnos. Y, mire, ¿usted conoce a Zenas? Aquí para mi hermano Juan, ¿dónde está mi hermano Juan? Amén. La primera vez, hermano, que se menciona en toda la Biblia a un abogado, intérprete de la ley. Ese sí era un verdadero intérprete de la ley. Probablemente de la ley judía, probablemente de la ley griega, probablemente griego por el nombre Zenas, que significa algo de Zeus, enviado de Zeus, algo así. Pero es un abogado. Es lo único que sabes de Zenas. Y Apolos es famoso en este contexto. Primero viene de la gran universidad, del gran seminario de esos días. Venía de Alejandría, la cuna de la ciencia, de los avances, de la oratoria, de todas las artes. Venía de Alejandría. Así que Apolos era famoso, era un predicador poderoso en la palabra de Dios. Bajo el ministerio de Juan el Bautista, él conocía la doctrina del Bautista. El hombre todavía no ha llegado a Corinto, pero era famoso. Pero sin embargo, Señor, no importa si es conocido o desconocido, tu trabajo, ¿qué es? Apoyarlos, sírveles. Amamos los grandes predicadores, amamos los hermanos que vienen, que predican la palabra de Dios, va a un lado, otro lado. Amamos los hermanos con gran trayectoria, amamos los hermanos con grandes iglesias, amamos los hermanos con grandes nombres. Pero hermano, eso nada más es figura. Si quiere ver una verdadera iglesia, no lo mida por el tamaño de la iglesia, no lo mida por la infraestructura. El Señor no lo valora así. Míralo por su amor y dedicación a la palabra de Dios. Debe medir por eso. Todos son siervos del Señor. No hay grande, no hay pequeño, no hay más famoso, no hay desconocido. Cuando el Señor venga un día nos vamos a sorprender. A los que hemos venerado grandes, Dios probablemente lo ponga en nada. Y a los que hemos menospreciado, de repente Dios los levante más. Estaba escuchando un viejo pastor delante de una gran conferencia de misioneros allá en los Estados Unidos, y él dijo: yo estoy aquí como si fuera Disneylandia con grandes hombres, pero ese no es el patrón. Todos ustedes quieren salir del seminario, quieren hacer grandes iglesias, quieren escribir sus grandes libros, quieren tener un gran podcast, quieren tener grande membresía, quieren tener grandes ingresos, pero ese no es el patrón bíblico. Su trabajo es ser fiel a la palabra del Señor y andar conforme a ello, pero muchas veces no hay ni resultado. Pregunta a Jeremías, pregunta a Isaías. Yo hablo con muchos obreros a los que apoyamos, y pastor, hay momentos que estamos frustrados porque no hay resultados, no hay resultados. Estamos predicando 2 años el libro de Tito y casi siempre mantenemos la misma cantidad de hermanos, pero gracias al Señor porque son los mismos y uno que otro está creciendo.
Pero eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es preocuparnos en la virtud de la iglesia. Y lo demás tendrá que ser del Señor. ¿Qué quiere ver usted en una iglesia? ¿Qué iglesia quiere? ¿Qué quiere rescatar de una iglesia? No solo cuán amigables son, cuán bonitos son, un lindo programa. ¿De qué sirve? Usted quiere la verdad. La forma de establecer iglesia es la palabra de Dios. Quiere poner el énfasis en las escrituras, no en las experiencias, sino en la palabra de Dios. No en el nombre de los hombres, sino en la palabra de Dios. Y la evidencia de que nos amamos en el Señor es que nos ayudamos para ese propósito. Nos encaminamos, nos soportamos, nos suplimos la necesidad. Porque la palabra de Dios dice, ¿a quiénes debes ayudar? ¿A quiénes debes servir? A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos. A ambos sírveles. Pero conozco a Apolos y no a Cenas. Igual, sírvele. Están yendo a predicar la palabra de Dios. Mire, ¿qué tal? Un poderoso predicador y un hermano abogado enviados por el Señor a predicar la palabra de Dios. Ahora, si vuelve a las escrituras un momento, dice, ¿con qué propósito? Encamínales. Primero note la forma, no solo a quienes, sino la forma que dice con solicitud. La idea de esta palabra es prontitud. La idea de esta palabra es con diligencia. La idea de esta palabra es aprisa. O sea, no es obligatorio, no es para ti una carga, sino es un anhelo. De modo que dice que nada les falte. Es decir, hay carencias, sí. Van a necesitar ayuda, sí. Van a necesitar alojamiento, alójalos. Van a necesitar economía para viajar, ayúdales. Van a necesitar qué comer, provéeles. Van a necesitar, ayúdales, sírveles. Que nada les falte. Ahora, llévalo esto a la iglesia en el Señor. Yo oro para que en la gracia del Señor nada les falte. Mi trabajo es ayudarles en el Señor, con la palabra del Señor. Esperamos lo mismo hacia nosotros. Ahora, llévalo en el hogar. Mire, no hay grandes hombres en la iglesia, hermano. El más grande debe ser líder, dice la palabra de Dios, pero debe ser un ejemplo de siervo. Ese es el punto. Estamos para servirnos. Estamos para desatar el calzado del otro. Estamos para lavar los pies del otro. Ahora llévalo eso en la familia. Si de veras se ama en el Señor, qué lindo que este varón sea un buen siervo de su esposa. Pastor, ¿va a ser un esclavo? No, sirve a tu esposa, sé caballero con ella, ámala. Suple sus necesidades conforme a las riquezas en gloria, si Dios te permite hacerlo. Que nada les falte. Somos tan egoístas que miramos solo nuestras necesidades y no miramos las necesidades del otro. Usted nunca va a ser un buen siervo de Dios, ni va a servir a alguien más si no puede ver las necesidades de otro, no puede identificarse. Si solo busca lo suyo, yo estoy bien, ¿qué importa a los demás? Pobre familia, pobre iglesia, pobre ministerio. Ahora, nota la palabra de Dios, el verso 14. ¿Qué más? ¿Qué más? Mire, Dios dijo, si queremos tener un verdadero amor hacia los hermanos, a los que nos amamos en la fe, primero, hay una buena comunión. Segundo, hay una buena ayuda, soporte. Somos siervos del Señor. Pero en tercer lugar, nota el versículo 14, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse ¿en qué? En buenas obras, esto es ejemplo de buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Finalmente, hay un sacrificio. No solamente hay comunión, no solamente hay servicio y ayuda, sino que también hay sacrificio. Porque Tito tenía que aprender a esto, a tener la comunión. Tito tenía que aprender a encaminarlos, a ser siervo, a servir. Todo lo que haga falta, yo puedo hacer en la gracia del Señor. Voy a servirles en amor. Ustedes están yendo a predicar la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, Tito, ¿qué tenía que aprender? A sacrificarse, y eso tenía que ponerlo en el corazón de todos los hermanos de manera plural. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Esto va a involucrar sacrificio, va a involucrar ayuda material, va a involucrar ayuda económica, los casos de necesidad. Y Dios espera que los hermanos en Creta sean ejemplo. La palabra ocuparse aquí tiene que ver con ejemplo, con esmero, con esfuerzo, en buenas obras, en obras ejemplares para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Por qué razón? Deben sacrificarse en dar, deben sacrificarse en ofrendar, porque es evidencia de fruto, es obra del Espíritu Santo. Permíteme dar un pasaje más esta noche. Vamos al libro de Filipenses, rápidamente, hermanos, llévame el libro de Filipenses. Vamos a la palabra del Señor, el libro de Filipenses capítulo 4. Libro de Filipenses capítulo 4, note desde el versículo 10. Filipenses 4, esta es la evidencia de nuestra responsabilidad. ¿Por qué damos? Porque es fruto. Porque es fruto. Todos estos días, domingo por la mañana, yo le invito a seguir viniendo. Estamos aprendiendo la perspectiva bíblica sobre los bienes materiales, sobre las riquezas.
Si tú me muestras cuál es la actitud a tu dinero, te mostraré si de veras es un verdadero creyente o no. Si amas al Señor o no. Dios nos dijo hay que hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. El dinero que tienes no es tuyo, es del Señor y es para su gloria y para su honra. Y mírenle Filipenses 4:10, el apóstol Pablo, en un contexto bastante difícil, hablando de él físicamente preso, probablemente con cadenas en manos y pies, en una cárcel romana hedionda, sin comer. Nota la Biblia, en gran manera me gocé. En gran manera me gocé. Pero estás preso, pero no comes, pero estás solo, pero en gran manera me gocé. Pero tienes heridas, pero en gran manera me gocé. El gozo de este hombre no es condicionado por las buenas noticias, el buen estado de salud. Él vive en gozo constante de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, que dice, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, que dice, todo lo puedo en ese contexto, en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo, ¿qué? En mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Por todo, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, que dice, esta ofrenda es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí es donde Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos tomamos este versículo fuera de contexto para dijo, Dios va a suplir todo, pero en el contexto lo va a suplir aquel que es generoso para la obra de Dios. Es el punto. Ahora, si nosotros de veras nos amamos en el Señor, amamos a los siervos de Dios, nos amamos en la iglesia, nos amamos en el hogar, entonces finalmente nuestro amor debe evidenciar sacrificio. Se evidencia tu amor en lo que das. Para dar, puedes ver la necesidad del otro, con el propósito de que esto glorifique al Señor. Y evidencia de que somos nosotros de Él, porque es fruto. Si lo llevas esto para terminar en el núcleo de nuestro hogar, qué difícil es ver a alguien que se sacrifica por el otro. Qué difícil es alguien que sabe dar. La mayoría espera dar cuando recibe algo. El Señor dijo, mejor es dar que recibir. Si lo llevas esto en nuestro contexto de la iglesia, si tú ves a uno que ama a otro, es alguien porque se sacrifica, otro sabe ser generoso, sabe dar. Si lo ves en el contexto de nosotros hacia la iglesia, hacia los siervos del Señor que están predicando la palabra de Dios, como ahora lo estamos haciendo en el Callao, o en Chile, en Calbuco, o en otro lugar del planeta donde se encuentra el hermano Schwenki. Está en Australia ahora, creo, el hermano, pero nuestro trabajo ha sido ser generosos con ellos, poder suplir sus necesidades. Es un sacrificio, sí, porque lo invertimos en la predicación de la palabra de Dios. En el mundo lo invertías en cajas de cerveza, en fiestas, en borracheras. Ese es tu Dios. Para ti mismo. En grandes bienes, cuando te mueres, tus hijos se van a secar los ojos por cada pedacito que tienes. ¿Por qué no lo inviertes en el Señor? Cuando volvemos a la palabra de Dios, Dios dijo al final del verso 15, saluda a los que nos aman en la fe. ¿Y cómo evidenciamos este amor hacia los demás, hacia el siervo del Señor, hacia los predicadores de la palabra de Dios? Manteniendo una buena comunión, sirviéndoles, siendo de apoyo y sacrificándonos, siendo generosos para suplir toda necesidad, porque eso trae gloria y honra a Dios. Si lo pones a nivel familiar, encontrarás la misma evidencia. ¿Quiere arreglar las cosas en casa? ¿Quiere ver verdadero amor? Entonces cultive una verdadera comunión. Entonces sea siervo. Entonces sacrifíquese. Sepa dar, sepa dar. Ahora puedes meditar al final del libro de Proverbios 31. La Biblia dice sobre la mujer virtuosa, ella le da bien y no mal todos los días de su vida. ¿Qué es lo que das en el hogar? ¿Qué es lo que damos a la iglesia? ¿Qué es lo que le damos al Señor? El mejor ejemplo de todo esto es Cristo Jesús. Él vino a morir por nosotros, nos amó así, para que tengamos una relación íntima con Él. Él vino y murió por nosotros, sí, y nos sirvió. Siendo el Rey de Reyes, nos enseñó cómo servir, nos apoyó. Él vino y se sacrificó por nosotros. ¿Y qué dio Cristo? Lo dio todo, lo dio todo.
Y la palabra de Dios termina diciendo, el libro de Tito que hemos empezado a leer, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que aman en la fe. ¿Cómo termina? Si lo leemos, dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Comienza con gracia, continúa con gracia, capítulo 3, capítulo 2 y termina con gracia. Esto es obra sobrenatural. La gracia sea con vosotros. Es el que produce el Señor, ese verdadero amor. Ese es el pegamento entre nosotros. La gracia de Dios. Conoce la gracia de Dios, Cristo Jesús. Si no, no va a poder amar. Si no, no va a poder tener una buena relación. Si no, no va a poder servir, ni tampoco va a saber sacrificarse. No lo va a poder hacer. Ha recibido la gracia del Señor. Puede creer en Él. ¿Hasta cuándo va a vivir fuera de Cristo, de su obra, de su palabra? Queremos una iglesia saludable frente a este entorno hostil. Necesitamos la gracia del Señor. Con cada uno de vosotros. Amén. Se acabó el libro de Tito. 2 años. Gloria al Señor. ¿Qué vamos a hacer el próximo miércoles? Vamos a empezar un nuevo libro, Efesios. Venga a escuchar la palabra de Dios. Tenemos una iglesia saludable. Ahora Dios quiere una iglesia gloriosa para la gloria de Dios. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos has dado de meditar en ella esta noche. Gracias, Señor, por cada hermano que le permites escuchar tu palabra. Tú conoces su corazón, conoces, Señor, sus dolencias, el pecado que está con él. Conoces la relación que tenemos entre hermanos, la relación que hay entre esposos, familias, la relación que tenemos con los hermanos de afuera. Hablaba con un siervo esta semana y decía, gracias por amarnos de tal forma. Él decía, sí, Padre, gracias por el testimonio de esta iglesia, pero queremos amar más. Y tu palabra dice, crezcan en esto y abunden más y más, hablando de amor. Te ruego, mi Dios, que tenga misericordia con nosotros, estos preciosos hermanos en la fe. Permítenos amarnos, Padre. Yo sé que no solo es una determinación, sí, necesitamos la gracia que nos ayude. Enséñanos a amarnos. Que la oración de un varón sea, enséñame a amar a mi esposa. Que la oración de ella sea, enséñame a amar a mi esposo. Enséñame a amar a mis hijos. Mi oración, Padre, enséñame a amar más a esta iglesia. A mantener una relación más íntima, a servirles mejor, a sacrificarme más. Enséñanos, Señor. Haznos conforme a la imagen de Cristo. Y lo mismo esta iglesia hacia los hermanos de afuera, a los que predican tu palabra, a los que enviamos a anunciar el reino y establecer iglesia. Enséñanos a amarles más. Haznos como Cristo Jesús. Gracias, Padre. La gracia sea con todos vosotros. En Cristo te ruego. Amén.